Ya está todo sí, todo bien. ¿Tienes pareja? A ver si tenemos todo. No, yo me he llegado más. Digo que más pidió el té. Bueno, Todo bien. muy bonito. Sí, sí. Igual, listo. Voy a pasarle por el grupo ¿Lo pasaste? No. Nadie se quiere sentar con él. Siéntese para adelante. Sí, claro. Chicos, en casa se escucha. Bueno, No hay nadie conectado todavía en casa. Perdonen el retraso, que yo con la tecnología no me llevo bien. Era Sandra. Sandra, buenos días. ¿Se escucha en casa? Sí, sí se escucha. Perfecto. Pues empezamos entonces, chicos. Nada, el otro día nos presentamos, yo soy Noemí, soy compañera de ustedes en este camino, yo estoy esperando la última nota de la, de la pasada, del supuesto práctico que hicimos hace un mes. Y nada, sea lo que pase de aquí en adelante, pues yo seguiré con ustedes aquí, tanto para dar clases en calidad de compañero, en calidad de futura compañera. Hoy vamos a empezar por el tema uno, que es el tema de Constitución. Y antes de empezar el tema, quería hacer unos apuntes rápidos para ponernos bien al día sobre qué es lo que vamos a hacer en las próximas clases, ¿vale? Nosotros nos vamos a guiar 100% por lo que dice en el BOE, los que son súper nuevos, en plan que es la primera vez que están opositando, que sepan que el BOE es el Boletín Oficial del Estado, donde se publican todas las normas que están vigentes en nuestro Estado español. ¿Qué pasa? Que la convocatoria pública, cuando se convoca la oposición, en las bases de la misma, nos pone qué es lo que va a entrar en cada tema. Desde el tema 1 hasta el 44, pues nos pone unos títulos que eso es lo que debería de entrar. Nosotros vamos a seguir a eso en el temario, pero sí es verdad que yo les voy a dejar alguna cosilla más, porque siempre en el examen, como tú te presentaste este año, preguntan alguna cosilla de más que no está dentro del temario, ¿vale? Entonces yo les diré, chicos, pues mira, esto, apúntenlo porque no está dentro del temario, pero por ejemplo este año sí salió, ¿vale? Entonces, empezamos por el tema uno, la Constitución española. La Constitución española es del año 1978 y eso nos dice un poquillo dónde estábamos en ese momento, ¿no? La transición española.
Franco muere en 1975 y comienza la transición española con la democracia. Empezamos con la Constitución. Esto es un claro ejemplo de que entramos en una etapa de democracia. Bueno, la Constitución española es ahí donde les digo, apunten, ¿vale? Porque esto entró este año en el examen, pero no lo tenemos aquí en los apuntes. Fue aprobada por el Congreso y por el Senado el 31 de octubre de 1978. El día de Halloween. Se ratifica por el pueblo español el día 6 de diciembre de 1978. Exactamente esta fue la pregunta que cayó en el examen este año. Es promulgada y sancionada por el rey el día 27 de diciembre del mismo año. Y su publicación y entrada en vigor es el 29 de diciembre del mismo año. ¿Lo tenemos? Entonces, la Constitución española, en nuestro Estado español, es la norma suprema, ¿vale? Es la norma de todas las normas. Por encima de ella puede haber alguna norma de derecho internacional o incluso de derecho de la Unión Europea, pero en nuestro Estado es la norma que por excelencia parten todas las demás. A lo largo de nuestra historia siempre vamos a encontrar varias normas que nos dicen un poquito dónde estamos. La ley orgánica del Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, todas esas leyes nos avisan un poco de dónde estamos, de qué materias vamos a tratar. Sin embargo, la Constitución española versa un poco sobre los principios de todo, es la base de toda la normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que es súper importante y sobre todo la estructura que la misma tiene nos sienta la base de todo lo demás. Entonces, es súper importante porque el 31 de octubre de 1978, en las Cortes Generales, un grupo de legisladores se reúne para crear la misma y se aprueba a través de ellas. Y luego esto se ratifica por el pueblo español, que se hizo un referéndum para que todos decidiéramos si queríamos tener una constitución o no. Después de ahí, se publica y se sanciona por el rey. Se publica, no, se promulga. La promulgación es cuando se publica la norma y aún así se hace efectiva. Y la sanción es cuando el rey la autoriza. Y su publicación, entrada en vigor, es el mismo día. Esto es súper importante porque es pregunta de examen. Este año fue una pregunta súper fácil. Realmente no está de por sí en el temario, pero sí es súper importante tenerlo en cuenta, ¿va? Y empezamos con la misma. La estructura de la misma son 11 títulos, ¿vale? La Constitución tiene 11 títulos. El primero de sus títulos es el título preliminar, ¿vale? Es el que nos pone antecedente a todo lo que va a venir después. La Constitución se divide en dos partes. Hay una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática es la de los principios, la del título preliminar. Si nos preguntan en un examen, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? Son 11 títulos, pero numéricos son 10. Es decir, se nos divide en dos partes. Una parte donde nos habla de los principios, los valores que tiene la misma, y la segunda parte la que nos habla un poquito de los órganos. A partir del título 1 en adelante, son bueno, el 1, realmente el 2, el 1 son los derechos fundamentales. En la parte del título 2 nos habla de las instituciones que hay dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Está la corona, que es la que vamos a ver en el título 2, las Cortes Generales, que es el título 3, y en adelante el Poder Judicial y así. Vale, pues empezamos un poquito ya con el temario. Esto simplemente era un poco introducir el tema, ¿vale, chicos? La Constitución española tiene 169 artículos, ¿vale? Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos y disposiciones
también son súper importantes. Yo me las aprendo como si fuese un número entero, en plan, 4.911. Yo todo lo que tiene que ver con los números dentro de las leyes, me lo aprendo así, porque si tú sabes que hay disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, si tú te aprendes el número entero, 4.911, sabes que hay 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Y si en un examen te preguntan cuántas disposiciones hay adicionales en la Constitución española, si te sabes el número entero, rápido vas a saber que son 4. De hecho, yo siempre en el temario lo tengo aparte así como un número entero, 4.911. Ya hablamos de que se divide en 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica, y vamos por el título primero. Vale. Las leyes por norma general se dividen en títulos, capítulos y secciones. En la Constitución no todos los títulos tienen capítulos, ¿vale? Simplemente capítulos van a tener el título 1, el título 3 y el título 8. Todas las demás simplemente es el título y los artículos. El título 1 de la Constitución española es el más importante junto con el título preliminar, ¿vale? Empezamos por el título preliminar, es del artículo 1 al 9. Y dice que España se constituye, y yo empezaría ahí a subrayar, en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, subrayaría también, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores superiores realmente vienen a través de la Unión Europea y son los valores que también los vamos a tener en ese tema, ¿vale? Ténganlos así como, pónganle un asterisco, porque luego cuando vemos el tema de la Unión Europea, son muy parecidos, ¿vale? Dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, de los que emanan los poderes del Estado. Esto quiere decir que nosotros hemos decidido tanto tener una constitución como elegimos también a los representantes del Estado español. Cuando son las elecciones generales, nosotros votamos quién queremos que nos represente. Pues esto es lo que significa que la soberanía nacional reside en nuestro pueblo. Y los poderes del Estado son 3. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es aquel que crea las normas. El Parlamento, las Cortes Generales, crean normas que luego el gobierno, que es el poder ejecutivo, es el que las ejecuta. Y luego el poder judicial, que son los jueces y magistrados, son los que controlan que esas normas realmente se estén aplicando bien. ¿Vale? Y luego la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Nosotros tenemos un monarca, un rey que no hemos elegido, y luego tenemos un parlamento, que a ellos sí los elegimos. Entonces tenemos como esa doble vertiente, monarquía parlamentaria. Este artículo es súper preguntable, cualquier cosa que pueda salir de aquí te lo pueden preguntar. Los valores superiores, cómo se constituye España, cuál es la forma política del Estado español, todo eso es súper preguntable. El artículo 2, la indisoluble unidad de la nación. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Subrayaría el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esto no es más que la representación de que nosotros, de que nuestro Estado se divide en comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene la competencia como para, en determinadas materias, que lo veremos más adelante, la organización territorial del Estado, ellas tienen el poder de manejarse ellas mismas. Siempre el Estado le haya transferido esas competencias o que se les hayan dado de por sí. Si nosotros somos un Estado, el Estado español se divide en un montón de comunidades autónomas. La que nos interesa a nosotros, la comunidad autónoma de Gran Canaria, de Gran Canaria no, de Canarias, Canarias somos nosotros. Tiene su estatuto de autonomía y por ahí también es como nuestra pequeña constitución. ¿Vale? Súper importante el tema 2 porque este lo enlazaremos más adelante cuando veamos el Estatuto de Autonomía. Es el que nos reconoce que nosotros tenemos derecho a
nuestra propia autonomía, la de nuestra comunidad. Luego, el artículo 3 de la lengua, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. No el derecho a conocerla y el deber a usarla, porque eso también te lo pueden mezclar. Es el deber de conocerla y el derecho a poder utilizarla, porque nosotros tenemos comunidades autónomas dentro de nuestro Estado que tienen su propia lengua, ¿vale? Como puede ser Cataluña, por ejemplo. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. Una de las preguntas que yo he visto un montón de test y es súper fácil de que la puedas fallar es ¿cuál es la lengua española? Perdón, ¿cuál es la lengua del Estado? Y te pone castellano, las demás lenguas también serán oficiales o ninguna es correcta. Y es el castellano, es decir, las demás lenguas serán oficiales también en sus comunidades autónomas, pero la lengua de por sí, la oficial del Estado español, es el castellano. Entonces yo ahí subrayaría el castellano. Las demás lenguas, yo lo mismo, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. ¿Vale? A eso yo no le daría mucha importancia. Aquí el punto primero es el más importante. Luego la bandera. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura en cada una, no, que cada una de las rojas. Las 3 franjas horizontales. Otra pregunta que me la he visto de un montón de maneras. Horizontales, horizonte, ni verticales, horizontales, roja, amarilla y roja, y te lo ponen al revés. 3 franjas verticales, amarilla, roja y amarilla. Y porque aunque sepamos que es nuestra bandera y no la sabemos, cuando estás en un examen te puedes guiar. Entonces yo siempre en mis apuntes suelo hacerme dibujitos, incluso con los propios subrayadores, los subrayo en colores. Roja, amarilla, roja y de forma vertical. Parece una tontería. Y sobre todo lo de doble anchura, porque la amarilla es más grande que las otras dos. Parece una bobería, pero luego cuando estás en un examen, estás nervioso, cualquier cosa, en cualquier bobería te puedes equivocar. Entonces, a la hora de hacer los apuntes, yo creo que lo más importante es tener como herramientas o reglas que nos hagan recordar los pequeños detalles. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En este punto, el punto primero es el más importante. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. No es Madrid sola, es la Villa de Madrid. Súper importante también. Esta pregunta es súper preguntable. Bueno, todos los artículos del 1 al 9, bueno, y del 15 al 29 son súper importantes en la Constitución española. Realmente nuestro temario son 5 temas. Por una sola ley te quitas 5 temas de encima. Es decir, yo esto me lo sabía como el Padre Nuestro, porque 5 temas son muchas preguntas. Entonces ahí yo me lo sabía, bueno, yo me lo sé de pe a pa y les recomiendo que se lo sepan todas las comas, todo. Artículo 6. Los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad, su rey, son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y vuelvan a subrayar, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación es libre y su estructura es democrática, y no al revés, ¿vale? Porque estos son pequeños detalles. Esta pregunta yo me la he comido un montón de veces. Porque tú vas rápido, como te sepas el artículo de memoria, vas rápido y lo pones al revés. El ejercicio es libre. Lo vuelvo a decir otra vez porque lo voy a preguntar. Y su estructura interna y funcionamiento son democráticos. Como ellos se estructuran por dentro, es democrático, no es libre. ¿Vale? Como ellos se forman, es democrático. Y su ejercicio es el que es libre. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y ejercicio de su actividad
son libres, otra vez, y su estructura interna y funcionamiento son democráticos. Es exactamente lo mismo. De aquí, de estos dos artículos, yo lo que me sabría es eso, que su actividad, el ejercicio de su actividad es libre, pero su estructura es democrática. Artículo 8, las Fuerzas Armadas. Este artículo es más importante que que los otros anteriores, ¿vale? Aquí ya empezaré a subrayarlo todo. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, no el Ejército de Tierra, el Ejército de la Armada y el Ejército del Aire. El Ejército solo es de tierra y de aire, y luego está la Armada, ¿vale? Tiene como misión, y subrayaría en el tono más fuerte que tengan ahí, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. O sea, su misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esa es la misión. Si la pregunta te pone, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Garantizar, defender, bueno, garantizar y defender tanto la integridad territorial como el ordenamiento constitucional. Y ahora es cuando empezamos con las reservas de ley orgánica. La Constitución española, en algunos de sus artículos, tiene una ley orgánica, empieza diciendo una ley orgánica, y eso es lo que comúnmente se llama reserva de ley orgánica. Y es que ella misma, algunas materias, las leyes orgánicas tienen un procedimiento de elaboración más complejo porque regulan materias más complejas. Entonces, la propia Constitución ya en algunos artículos nos dice una ley orgánica, que quiere decir que lo que va a regular esa materia es un poquito más importante. No quiere decir que sea lo más, pero un poquito más importante. Y dice, una ley orgánica, la primera reserva de ley orgánica que tenemos en la Constitución, en el artículo 8.2, regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Si la quieren anotar, esto es a modo de información, no cae, ¿vale? Es la Ley Orgánica 5/2005 del 18 de noviembre, me parece. 17 de noviembre. Ley Orgánica del 5/2005, el 17 de noviembre. Y es la Ley Orgánica de Defensa Nacional, ¿vale? Anótenlo a modo información, realmente esto no debería caer, pero por si acaso, siempre hay alguna pregunta que está fuera del temario, no está mal anotarla, ¿vale? El artículo 9, súper importante. Este artículo tienes que saber el punto 1, el 2 y el 3. ¿Y qué dice cada uno? Es decir, tienes que saber que el 9.1 te dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. No los ciudadanos solo ni los poderes públicos, sino todos. Todos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que, y subrayamos, la libertad y la igualdad del individuo y los grupos que se integran sean reales y efectivos. Reales y efectivos. ¿Cómo son las condiciones para que la libertad y la igualdad, cómo son las condiciones para promover la libertad y la igualdad del individuo? Reales y efectivas. Reales y efectivas. Es que esto cae muchísimo. ¿Vale? Remover los obstáculos que impiden el disfrute de su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Nada, aquí lo más importante es que sean reales y efectivos. Y efectivos son. Y ahora sí, los primeros principios que nos establece la Constitución española están en el 9.3 y hay que sabérselos todos. La Constitución garantiza el principio de, primero, legalidad. Segundo, de jerarquía normativa. 3, la publicidad de las normas. 4, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 5, la seguridad jurídica. 6, la responsabilidad. Y 7, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y esto suena a quién. ¿Vale? Entonces lo vamos a explicar un poquito. Primero, el principio de legalidad. El principio de legalidad lo van a ver en un montón de materias de la oposición porque es que las normas tienen que estar publicadas y tienen que ser legales. No pueden haber normas contrarias a derecho porque entonces serían nulas. ¿Vale? Principio de legalidad. La jerarquía normativa, lo que hablábamos antes, las normas tienen un rango. Está la Constitución española, que es la madre,
y luego todas las demás, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, y por debajo de los reglamentos, disposiciones, órdenes que pueden establecer algún organismo o el presidente, por ejemplo, alguna orden, o los ministros, ¿vale? Pero esa es la jerarquía, las normas tienen que tener un orden, es como una pirámide. Arriba está la Constitución, debajo están las leyes orgánicas, debajo están las leyes ordinarias, debajo están los reglamentos, y luego tenemos los decretos, los reales decretos, el decreto legislativo, que eso lo veremos más adelante, porque a lo mejor ahora, el primer día, es demasiado, y simplemente hay que saber que las normas tienen una jerarquía, tienen una forma de ser, y en base a lo que sea, regulan aspectos más importantes o no tan importantes. La publicidad de las normas, lo hablamos antes con la Constitución se publica y entra en vigor el mismo día, el 29 de diciembre de 1978. Para que una norma sea efectiva, tiene que ser publicada. Esto es como un libro. Tú lo puedes escribir, pero hasta que no lo publicas, nadie sabe que existe. Nadie lo puede leer, pues las normas son iguales. Las Cortes Generales, por regla general, las crean y luego tienen un procedimiento de aprobación, tienen un procedimiento en el que ellas tienen que ser publicadas y luego entrar en vigor, que no es lo mismo la publicación que la entrada en vigor. Una norma se puede publicar, pero luego puede entrar en vigor mucho más tarde. Es lo que acaba de pasar con la norma con la ley de enjuiciamiento criminal, que se acaba que los que estén de nueva lo van a conocer de lleno, pero los que vienen de atrás, que ya hemos estudiado con los juzgados anteriores, ahora se ha cambiado toda la estructura de los juzgados y es una estructura nueva. Eso lo sabíamos nosotros desde abril, pero sin embargo acaba de entrar en vigor la semana pasada. Por eso los tribunales, ¿no? Ahora son secciones. Secciones, Claro, tribunales. ya no existe un juzgado. Ahora tribunal de instancia. Ahora es un tribunal de instancia que tiene todas las secciones que antes eran juzgados solo. Juzgado de lo penal, juzgado de menores, juzgado de violencia. Y ahora es como se nota que este es el tema que me gusta, tribunal de instancia, que es un solo tribunal con todo lo que eran los juzgados, son como ahora antenas de secciones, sección de menores, sección de violencia, se crea una sección nueva. Todo eso ha cambiado. Lo que lo estudiamos bueno, lo que lo venimos estudiando hace un montón de años, de una forma y de otra, y acaba de entrar en vigor. Entró primero en vigor la ley orgánica del Poder Judicial con toda la reforma y ahora acaba de entrar la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, nuestro supuesto del año que viene va a entrar con eso, pero el de este año no cayó nada del Poder Judicial, pero si hubiese caído, nosotros nos quedamos así, en plan, ¿qué ponemos? Porque una norma está en vigor y la otra no. Pero si hay una ya, ¿cómo lo hacemos? Que era la gran duda que no hizo falta porque ya no otro nada de ver. Luego, empezamos ahora, no, perdón, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La retroactividad de las normas realmente en nuestro derecho están prohibidas. La retroactividad significa irse para atrás. Solamente se acepta en el derecho penal cuando ir hacia atrás supone que sea favorable para el reo, para la persona que va a ser inculpada o que ya está inculpada. Pero como norma general, las normas se aplican en el momento en el que las mismas existen. Tú no me puedes a mí, por ejemplo, yo soy rubia o yo me creo rubia, pues mañana sale una norma de que las rubias no podemos ir por la calle, pero mañana no, o existía antes, perdón, lo dije al revés, existía hace 10 años de que las rubias no podemos caminar por la calle. Tú a mí ahora, que yo nací 10 años más tarde, no me puedes decir, mira, tú que eres rubia te quedas en tu casa. Tú no puedes ir hacia atrás. Tú no, a nosotros antes, por ejemplo, hace 60 años en España, si tú cogías a tu mujer y la asesinabas porque le pegabas un tiro porque te era infiel, eso estaba bien, no pasaba nada. Eso para nosotros ahora es una locura. Eso ahora no lo podemos ni pensar. Pues tú no puedes coger ahora a una persona que está inculpada por violencia de género y decirle, mira, no pasa absolutamente nada, porque hace 60 años esto estaba bien. ¿Vale? Tú no puedes ir hacia atrás, tienes que ir hacia adelante. Al contrario, es decir, las normas se crean con fines específicos y sobre todo para que la sociedad avance. Por eso la Constitución nos dice, mira, tú no puedes ir hacia atrás con las normas que nos favorecen o a los derechos individuales, a las personas. ¿Vale?
¿Me estás entendiendo? Sí. Sí. La seguridad jurídica viene siendo lo mismo. Las normas se publican, tienen una forma de control y eso significa la seguridad jurídica, que tienen un control para que se puedan llevar a cabo, ¿vale? La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es que los poderes públicos no pueden actuar, hacer y deshacer como les dé la gana, tienen que tener un control, por eso existe el Poder Judicial. No pueden crear normas, por ejemplo, eso, que vayan en contra de los derechos individuales. Esto tiene que tener un control. La Constitución todo el rato está diciéndonos, las normas tienen que seguir un orden y tienen que ir a favor de los ciudadanos. Y si no, por aquí están estos principios, ¿vale? Estos principios son súper importantes y los veremos durante toda la Constitución de diferentes maneras, ¿vale? Pero son súper importantes. Y empezamos con los títulos. Como dije antes, la Constitución tiene 11 títulos. Pero si nos preguntan cuántos títulos hay numéricos, solo son 10, ¿vale? La totalidad son 11, pero numéricos son solo 10. Y empiezan a partir del título 1, por eso dice título 1, del 1 al 3. El título 1 es de los derechos y deberes fundamentales. Lo primero que yo pondría aquí es que el artículo 10 está dentro del título, pero no dentro de los capítulos, ¿vale? Este título tiene 5 capítulos, que son los 5 súper importantes, pero el más importante de todos es el segundo, ¿vale? De los 5 capítulos, el único artículo que está solo es el 10. No está dentro de ningún capítulo, está solo dentro del artículo 10, es del título 1. Que también esa estructura está súper bien tenerla súper clara, porque cuando ustedes hagan su tarjetita, que luego les enseñaré mi forma de estudiar, que es con esto. O sea, yo el tema 1 lo tengo metido todo aquí, las tarjetitas. Luego, si quieren, les echan un vistazo, o si quieren al final de la clase, les digo, yo pondría esto en mi tarjetita. Porque después yo, cuando me sé el tema, solo me miro esto. Y esto por una posición es la bomba. Porque ahorras un montón de tiempo y cuando vas a repasar, lo tienes todo aquí, lo más importante. Hay que saber qué es lo más importante. Pero la escritura es súper importante. Y la escritura te dice, claro, el título 1 tiene 5 capítulos. Pero el artículo 10 es el que introduce todos los artículos y está solo, ¿vale? Y dice, y aquí ponemos un asterisco porque esta fue pregunta no de este año, sino del año anterior, ¿vale? La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Orden político y paz social. Y eso lo subrayaría súper grande. Y ahora, la pregunta del año pasado fue, las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución reconoce, ¿cómo se interpretan? De conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero, a los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. Y aquí lo que hicieron fue quitar, creo que fue acuerdos internacionales, pusieron otra cosa y después todas son incorrectas. Y todas son incorrectas. Es decir, esta pregunta es dificilísima y eso que lo estás mirando desde la Constitución, que supone que la Constitución, ustedes cuando empiecen a estudiar verán que la Constitución se va a saber de pe a pa y va a ser la norma más fácil que estudien. Pues esta pregunta me resultó súper difícil, porque lo que hicieron fue quitarle una palabra y tú vas rápido vas diciendo, va, la primera, porque te está poniendo todo, te está poniendo los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce, te está poniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales sobre las materias ratificadas por España y tú vas y pones esa. Pues no. Son en la declaración, los tratados y los acuerdos internacionales. Los I, los O y las COM son preguntas súper chungas, pero existen. Entonces, no es lo mismo decir O que decir I. Y esto para toda la vida. Y los acuerdos internacionales. Y los acuerdos internacionales. ¿Vale? Vale. Y ahora empezamos con los capítulos. El capítulo 1 del título primero
es de los españoles y los extranjeros y solo tiene 3 artículos, 11, 12 y 13. ¿Vale? El 11 es la nacionalidad, el 12 es la mayoría de edad y el 3 es la de los extranjeros. El 11, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde, de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen, y eso sí lo subrayaría también, podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen, es decir, la gente que ha nacido en España, básicamente españoles de origen o de los hijos de extranjeros que han nacido en España o sus padres son españoles de origen, a nosotros no nos pueden quitar la nacionalidad española de ninguna de las maneras. ¿Hay maneras de que nosotros podemos renunciar a ella? Sí, pero eso no nos entra en temario y no lo voy a explicar. Pero ¿podemos renunciar a nuestra nacionalidad? Sí, pero no nos la pueden quitar. Renuncio si yo quiero, ¿vale? Diferente es quien adquiere la nacionalidad española por otros medios, a ellos sí se les puede quitar la nacionalidad española, ¿vale? El Estado podrá concretar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una especial vinculación con España. Estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Es decir, nosotros tenemos algunos países con los que tenemos relaciones, como puede ser, por ejemplo, Filipinas, y aunque en Filipinas no te reconozcan la doble nacionalidad, aquí en España te van a reconocer la de ellos y la nuestra, ¿vale? Esto es sencillo, yo esto no, aquí no le daría más hincapié a esto porque no, esto nunca lo he visto en ninguna pregunta. Y si he visto lo de se adquiere, se conserva y se pierde, de acuerdo con lo establecido por ley. No por ley orgánica, no por ley. La mayoría de edad, los españoles son mayores de edad a los 18 años. De esto lo sabemos todos, simplemente saber que está en el artículo 12, porque sí he visto en dónde está el artículo, no la edad, porque todos sabemos que la mayoría de edad se adquiere al 18, sino en qué artículo está, ¿vale? En el 12. Y el 13, en el artículo 13 también pondría un asterisco en el 13.2, ¿vale? La primera reforma de la Constitución española fue el artículo 13.2 y fue en el año 1992. Se reforma el artículo 13.2 para que los extranjeros puedan acceder y votar en las elecciones municipales. Y solo en las elecciones municipales. ¿Vale? La Constitución se ha reformado 3 veces. La primera fue este artículo, el 13.2. La segunda vez fue en 2011, en el artículo 135. Y la última vez fue en 2024, porque el artículo 49 llamaba a los discapacitados disminuidos. Entonces se cambió lo de disminuidos por discapacitados. El artículo se queda igual, solo se cambia la terminología en cómo se refiere a los discapacitados, ¿vale? Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, nada. Solamente, esto es lo importante, los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. El artículo 23 es el derecho a las elecciones, es decir, a nosotros poder votar a nuestros representantes políticos. Es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales van del artículo 15 al artículo 29 y el artículo 23 es el que nos deja a nosotros y nos da la potestad de que nosotros podamos votar a nuestros representantes políticos. Ese derecho en el Estado lo tenemos nosotros, solamente los españoles. Los extranjeros lo que tienen derechos a las elecciones municipales, a la de su municipio, a la del alcalde que ellos quieren. ¿Vale? Salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado de ley el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Es esto lo que se reformó. Las elecciones municipales, ahí los extranjeros pueden ser electores y elegibles, pero solo en las elecciones municipales. ¿Vale? Pónganle un asterisco si quieren, porque no es en las elecciones generales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o ley atendiendo al principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad, yo te doy y tú me das. ¿Vale? Es eso nada más. Y de aquí seguimos al cuadro. La ley establecerá los términos en los que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. ¿Vale? Esto también es importante que lo sepan relacionar con el artículo 13. El derecho de asilo está en el 13.4, ¿vale?
Yo sé que las clases por regla general son un poco más aburridas, porque aquí no hay mucho de donde sacar, y es sobre todo estudiar mucho y saber muchos detalles de la Constitución. ¿Vale? Es todo el rato los puntos, las comas, el y, el o, esto hay que sabérselo perfecto. Yo me lo estudiaría, bueno, me lo he estudiado como el Padre Nuestro, todo el rato diciéndolo, todo el rato. ¿Por qué? Porque esto es lo más preguntable que hay en todo el temario. Hay temas que son más divertidos y donde se puede hacer más ejemplos, poner más cosas, pero aquí realmente es estudiar, estudiar, estudiar e intentar entenderlo un poco, ¿vale? Si se aburren un poco, me avisan y empezamos a hacer preguntas, que son súper divertidas. ¿O no? El capítulo 2. Ahora sí pondría el subrayador más fuerte que tengo, ¿vale? Les voy a decir, les voy a decir mi truco para este. Yo tengo un montón de trucos, un montón de ejemplos tontos, pero para mí como se me ha quedado todo siempre, ¿vale? Si tú sabes que la ley tiene título, capítulo y sección, y va por ese orden, título, capítulo y sección, el título más importante del universo es este. Pues yo me lo aprendí a decir 1, 2, 1. 1, 2, 1. 121, o como ustedes quieran ponerlo, que es el título 1, el capítulo 2 y la sección primera. Es lo más importante que hay. Y si te preguntan en qué título están los derechos fundamentales, están en el título 1. Y si te preguntan en qué capítulo, es en el 2. Y si te preguntan en qué sección, es en la primera. Pero si tú te sabes que los derechos fundamentales y las libertades públicas, 1, 2, 1, y lo tienes así en la cabeza todo el rato, 1, 2, 1, 1, 2, 1, cualquier pregunta que te hagan en base a qué título, capítulo y sección está, te lo vas a saber. Porque es 1, capítulo segundo y sección primera. ¿Vale? 1, 2, 1. Después les voy a preguntar esto, porque esto es súper importante. Lo he visto en todos lados. En la carrera, en la especialidad, en los exámenes de la OPO. El título, el capítulo y la sección es súper importante sabérselo. ¿Vale? Y esto también. El artículo 14 está fuera de la sección primera. Entonces, los derechos y libertades fundamentales son del artículo 15 al 29. El artículo 14 está dentro del título y del capítulo, pero no de la sección. Estoy llegando flejo, ¿verdad? Chicas en casa, si estoy llegando mucho, aviso. Entonces, el artículo 14, que es un artículo súper importante, es el artículo de la igualdad, está dentro del título primero, del capítulo segundo, pero no de la sección. Entonces, de manera específica, no está dentro de los derechos fundamentales, pero es un derecho súper importante, que es el de la igualdad y el de la no discriminación. Y de aquí en adelante, este artículo será la base de un montón de leyes, ¿vale? Como, por ejemplo, los delitos de odio. Son delitos relativamente nuevos y fundamentales en este artículo. La no discriminación al otro, o sea, ¿vale? La igualdad. Los españoles son iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y esto yo lo pondría así como 1, nacimiento, 2, raza, 3, sexo, 4, religión, 5, opinión. ¿Por qué? Porque luego veremos otra variante del derecho de discriminación, como puede ser en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es nuestro artículo por excelencia, los principios de actuación, que vamos a hablar también del principio de discriminación, de no discriminación en todo caso. ¿Vale? Entonces tendría claro que aquí lo que me está diciendo es nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. ¿Por qué? Porque te puedes quitar uno de esos. Te pueden decir nacimiento, raza, religión y faltan más. Entonces me lo sabría de pe a pa. Y ahora empezamos con lo más importante de este tema, que es, yo pondría al lado, súper, hiper, mega importante, y se lo tienes que saber todo del 15 al 29 y lo que pone, todo. Esto es súper importante, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, van del artículo 15 al artículo 29. Y por ejemplo, yo en mi ficha no lo copié todo, evidentemente, porque no voy a copiar 14 artículos, sino que lo que tengo es los títulos, para yo saber un poco dónde estoy. Y luego, cuando ya
le das una segunda vuelta y una tercera al tema, vas anotando cositas que crees que son importantes. El artículo 17 es súper importante, que está en la atención preventiva. El artículo 15, el derecho a la vida. El artículo 16, ideología. 17, la seguridad. El artículo 18, seguimos. El derecho el derecho a la intimidad. La inviolabilidad del domicilio. El secreto de las comunicaciones. 19, residencia. 20, la libertad de expresión. 21, reunión. 22, asociación. Y así. 23, elecciones. 24, tutela judicial efectiva. 25, tipicidad. 26, tribunal de honor. 27, el derecho a la educación. 28, sindicación y huelga. Y 29, derecho de petición. Y te lo tienes que saber así. Así. Y así todos los días. Porque esto siempre entra. Todos los días. Te lo vas diciendo, te lo vas recitando. El título nada más. Para que tú sepas en qué artículo estamos. ¿Vale? Y luego ya empiezas a estudiarte lo que pone dentro. Pero primero tienes que saber identificar dónde está. Que si yo te digo el artículo 15, tú tienes que saber que el artículo 15 es el derecho a la vida, a la integridad física. Lo tienes que saber. Que si hablamos de la detención preventiva, hay que saber que está en el 17, sí o sí. ¿Y cuánto dura? ¿Vale? Derecho a la vida, empezamos por el 15. Todos, ya lo subrayo. Todos. Tenemos derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. ¿Queda abolida? Pregunta de examen de este año. La pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. ¿Queda abolida la pena de muerte en España? No. ¿Hay una ley que nos dice que la pena de muerte está abolida en España? Sí. Pero en la Constitución, estamos hablando de 1978, ¿va? Te está diciendo que sí, salvo, y este salvo también le pondría color rojo, fueguitos, todo lo que ustedes quieran. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Es decir, está abolida la pena de muerte, salvo para lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. ¿Va? La libertad ideológica. Y cuando digo atrás que todos tienen derecho a la vida, es porque a veces la Constitución nos dice, los españoles, y eso cuando le vayan a dar 2 o 3 vueltas al temario, lo de todos los españoles se garantiza, se reconoce y se protege, todo eso tenemos que saber porque todos los artículos no reconocen y protegen, y todos los artículos no garantizan, y todos los artículos no es para todos los españoles. Pero esos son pequeños detalles que lo veremos más adelante, pero ahora sí lo subrayaría, porque yo tengo un truco para esto, se lo diré después. Bueno, si suspendo, no se lo diré, no suspendo. Pero yo tengo un truco para esto y lo tengo apuntado ahí en la tarjetita. Porque también he visto preguntas. Yo me he matado ese test, por eso todo lo que tengo aquí lo tengo todo copiado. Hay artículos que te preguntan, ¿el derecho a la libertad ideológica se garantiza, se protege o se reconoce? Y tú te quedas diciendo que me estoy contando, tío. Si yo solo sé que existe este derecho, pero no sé de qué me estás hablando. Y es porque empieza el artículo diciendo, se garantiza, ya está. Pero si tú vas más abajo, por ejemplo, el artículo 20 te dice, se reconoce y protege. Y no te está diciendo se garantiza. El 18 te vuelve a decir se garantiza. Pero si tú vas al 21 te dice se reconoce. Y ustedes están diciendo, estás como una cabra, pero es que esto te lo preguntan. Y nadie, porque garantizar, reconocer y proteger para mí es lo mismo. Nunca me lo estudié hasta que me empezó a caer en preguntas. Y ya tuve que hacer en mi tarjetita, se reconoce, se reconoce, se reconoce, y a partir del artículo, se garantiza, y a partir del artículo 20 se reconoce. Pero hasta el artículo 20 se garantiza. Ese es el truco, después se lo digo. Pa. Se garantiza, y lo subrayaría en un color en el que yo identifique. Vale, yo les digo si subrayan, todos mis apuntes parecen arcoíris, yo tengo colores para todo. Y a mí me encanta, pero yo sé que a la gente no le gusta mucho subrayar con muchos colores, pero para mí es la clave.
Si tú sabes que esto lo tienes en un color y los plazos los tienes en otro, y el gobierno es de un color, el parlamento es de otro, y los tribunales son de otro, hay veces que a lo mejor no te acuerdas de lo que pones, pero te acuerdas del color, y al relacionarlo te sale la pregunta. Y son 44 temas. Nosotros no nos vamos a saber 44 temas al dedillo. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan reconocer cosas en el tema. No tienes por qué saberlas. Yo hay muchas cosas que no me las sé, pero te las puedo decir aquí. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque todo con boberías, lo relaciono con mis hermanos, con mi familia, con mi pareja. Todo lo que me sé un montón de leyes porque las relaciono con fechas. Me sé un montón de estructuras porque las relaciono con colores. Y esos colores los plasmo luego cuando vean esto, te van a dar cuenta que esto está lleno de colores. Porque para unas cosas es el derecho fundamental, los derechos fundamentales, para otras cosas son los derechos normales, para otras cosas son los principios. Y les recomiendo, si les gusta su realidad, que lo hagan así. Porque si tú pones ahora que en el artículo 16 se garantizan rosa y se reconocen azul, ya sabes que estamos en dos cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones tan necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y esta es la parte importante: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. ¿Vale? Luego, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto es la confesionalidad del Estado. ¿Vale? Aquí en España hay muchas naciones, hay muchas religiones y todas se pueden practicar, ¿vale? Nosotros, aunque tenemos una predisposición por la religión cristiana, no es la del Estado. El Estado es aconfesional, ¿vale? No tenemos religión. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. ¿Vale? De aquí lo importante es que nadie puede ser obligado a declarar y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Luego, artículo 17, el artículo más importante de todo este tema. Y empezamos otra vez. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Todo. Otra vez, todo. Nadie puede ser privado de su libertad sino con observancia lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la ley. Los casos y las formas previstas en la ley son la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Que es la que nos habla de la detención y nos da los plazos de detención. Aunque aquí el 13.2 ya nos habla de la detención preventiva y el primer plazo que tenemos que tener súper claro, súper importante, y en cualquier posición policial, este es el artículo por excelencia. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Ese es el primer plazo, ¿vale? Y en todo caso, el plazo máximo de 72 horas. Entonces, ¿cuánto dura la detención preventiva? No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario. Esa es la primera respuesta. Porque te puedes poner A, no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, B, 72 horas, y C, las dos cosas. Y ese, si te ponen las C son las dos cosas. Pero si te ponen una, es la primera. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. O sea, transcurridas las 72 horas, o lo pones en libertad o se lo mandas al juez. Si te lo quedas tú, es una detención ilegal. ¿Vale? 164 del Código Penal. Y eso no podemos hacer. Porque eso es atentar directamente contra los derechos del detenido. ¿Vale? Toda persona detenida debe de ser informada de forma inmediata, es decir, desde que lo coge, y en modo que sea comprensible, de sus derechos y las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogados detenidos en las diligencias policiales y judiciales en las dos, ¿vale? En los términos que la ley establezca. La ley, los derechos del detenido están en el artículo 520 de la ley GRIM, de la ley de enjuiciamiento criminal. Y ahí también está la asistencia del abogado. Así, a modo de información, que lo veremos cuando veamos procesar, son 3 horas desde que tú detienes a la persona, el abogado tiene 3 horas para ir
a la asistencia del mismo, ¿vale? Si no va o si no puede o es imposible que él se persone en la causa, el colegio te designa otro de turno de oficio, ¿vale? La ley regulará un procedimiento de habeas corpus y esta es la segunda reserva de la ley orgánica que nos hace la Constitución. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera reserva de ley orgánica que le dije de la ventana? La de las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas que apuntamos a la ley orgánica 5/2000? 5. Esa es la primera reserva de la ley orgánica. La segunda es esta. La ley regulará el artículo 8, un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, la ley determinará el plazo máximo de la duración de la prisión provisional. La prisión provisional se establece en la ley GRIP, pero esta ley es la de la habeas corpus. La apuntamos. La ley orgánica 6/1984 del 24 de mayo. 6/1984 del 24 de mayo. Es una ley súper chiquitita, tiene 9 artículos nada más, es súper sencillo y estaría bien que le dieran un ojillo, ¿vale? Más adelante. Realmente, lo que establece, lo más importante de esa ley, es quién puede solicitar el habeas corpus. El habeas corpus es cuando un detenido está o se siente que está ilegalmente detenido, él puede solicitar el habeas corpus. Es un procedimiento que no requiere formalidad ninguna. Lo hacen por escrito, a veces lo hacen hasta el lápiz. Lo puede hacer el propio detenido, lo puede hacer el cónyuge, lo puede hacer el abogado, lo puede hacer el hermano. Cualquier persona que considere que o ella o alguien de su familia está detenido ilegalmente. Lo hacen todos. Casi todos los detenidos lo suelen hacer. ¿Vale? Que casi todos se consideran detenidos ilegalmente, pero cuando ven que algo puede cerrar, la solicitan. Y el artículo, la ley de habeas corpus te manda al juez de instrucción. Siempre hay un juez de instrucción, ¿vale? Del lugar donde está detenida la persona. Es el 1 de la ley, tiene 9 artículos, pero lo importante es que es el juez de instrucción y cuando el que detiene es un menor, también es el juez de instrucción, no es el juez de menores, ¿vale? Siempre que un menor se considere que está detenido ilegalmente, al que se lo solicita al juez de instrucción. Y cuando son militares, es al juez togado militar. ¿Vale? Siempre es instrucción. El instructor es el que va a determinar si esa persona está detenida legalmente o no. Pero bueno, si quieren a lo mejor pueden tener un ojito, el próximo día la traigo yo, la vemos rápido, ¿vale? Artículo 18. Otra vez se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El punto 2, súper importante. El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en tu casa porque sí, ni siquiera la policía, ¿vale? Nadie. Solamente en estos casos. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito. Y la flagrancia de delito significa que se esté cometiendo un delito en ese momento. ¿Vale? El típico caso de que un vecino llama porque está escuchando en la casa, que esto fue pregunta de la biodata. Cuando alguien llama pensándose que en una casa está habiendo un episodio de violencia de género, ¿tú qué haces como policía? ¿Entra? ¿O todos pusimos que entramos? Entramos. Pues eso es el delito flagrante, que tú te creas que en ese momento está pasando un delito. La policía no puede entrar y porque quiera hacer un registro en tu casa y ya está. Tiene que haber una resolución judicial previa para que tú entres en mi casa, por ejemplo, un registro de drogas. No porque se piense que tú estás consumiendo drogas, puede entrar. ¿Tú te lo piensas? Da igual. Ahora, tú tienes una resolución judicial que el juez te dice, mira, te dejo entrar para ver si hay droga. Perfecto. Te dejo entrar porque creemos que en esta casa
hay corrupción de menores, se está prostituyendo menores, entramos. Pero si tú no sabes, si tú tienes una resolución judicial, sí, pero si tú en ese momento estás escuchando en la puerta que detrás hay una persona que está diciendo, te voy a coger, te voy a reventar y te voy a matar a su pareja, tú entras para adentro. Eso es un flagrante delito. Se está cometiendo en el momento. Ahí sí puedes entrar. En todos los demás casos, el domicilio es inviolable, ¿vale? Otra vez se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Es lo mismo. A ti no te pueden fichar el móvil si no hay una resolución judicial. O si el juez no da autoridad, si el juez o la autoridad competente no da autorización. ¿Vale? Y yo aquí tenía al lado, siempre ponía al lado el secreto de las comunicaciones, postales, telegráficas y telefónicas. PTT. Ya está. Yo ponía al lado aquí siempre PTT. ¿Cómo son? ¿Cómo es el secreto de las comunicaciones? Y en especial, ¿cuáles son las de PTT? Postales, telefónicas y telegráficas. ¿Vale? La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Nada. Artículo 19, la residencia. Y aquí no dice todo. Aquí dice los españoles nada más. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Solo nosotros, los españoles, no está diciendo todo. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente en España, en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos. Es súper sencilla esta parte, pero tienen que tener en cuenta que la libertad ideológica, perdón, la libertad de residencia para entrar y salir es para los españoles, según la Constitución. Artículo 20. La libertad de expresión se reconoce y se protegen los derechos. Y a partir de aquí se reconocen, no se garantizan. Se reconocen. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La producción, creación literaria, artística, científica y técnica es literaria, artística, científica y técnica. ¿Vale? Son las cuatro. A la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley, otra vez, regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. ¿Vale? Nadie puede decirle a un periódico, no escribas lo que quieras. ¿Vale? Es la libertad de expresión. La ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación. Nada. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos conocidos en este título, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Este artículo hace referencia al artículo 18.1. Y al lado yo pondría, entre paréntesis, 18.1. Al lado donde pone honor, intimidad y propia imagen. El derecho a la reunión se reconoce otra vez, no se garantiza. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. ¿Vale? El derecho de reunión es el artículo 21 y las personas mínimas que se consideran para que haya una reunión son 21 también, ¿vale? Eso lo dice la propia ley de reunión, del derecho de reunión. Si lo quieren poner al lado, 21 personas. ¿Vale? Para tú reunirte pacíficamente y sin armas, no hace falta que se lo digas a nadie. Tú lo puedes hacer salvo que sea en lugar de tránsito público y las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad. Es decir, tú te puedes reunir pacíficamente y sin armas y no tienes por qué decirlo a nadie, salvo que lo vayas a hacer en el tránsito público o que vayas a hacer una manifestación, pero es lo mismo, reunirse que manifestarse. Tú te reúnes con 20 amigos, lo puedes hacer perfectamente, pero si tú lo vas a hacer en la calle, tienes que avisar. No es que tú me des una autorización, sino que yo te comunico que me voy a reunir con mis colegas aquí en Santa Catarina. ¿Vale? Cuando lo vas a hacer en tránsito público o cuando te vas a manifestar, las manifestaciones no requieren, según la Constitución,
autorización previa, pero sí comunicación. ¿Vale? En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa. No autorización, comunicación previa, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración al orden público con peligro para las personas o bienes. Alteración del orden público. Yo aquí siempre lo que hacía era, o sea, yo en la ley cuando veo algo que me suena, lo relaciono. Y este artículo lo relacionado con el artículo 10, porque ya es la segunda vez que me dice orden público. El artículo 10 nos decía orden público, no, perdón, nos decía orden político y paz social. El artículo 10 es el orden político y aquí es el orden público. Lo ponía siempre al lado, ¿vale? Porque las cosas que me suenan siempre las relaciono para saber dónde me las está diciendo. Vale. El artículo 22 de asociación se reconoce otra vez el derecho de asociación. Vale, esto es súper importante. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. O sea, ilegales son las que persigan fines o utilicen medios delictivos, ¿vale? Pero las asociaciones que sean secretas y de carácter militar están prohibidas. No es lo mismo. Unas están prohibidas y la otra tienen fines ilícitos y son ilegales. Es decir, ¿cuáles son ilegales? Las que persiguen fines delictivos. ¿Y cuáles son prohibidas? Las paramilitares y las secretas. ¿Vale? No es lo mismo. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Fin. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben escribirse esto nada. Lo más importante de este artículo es el punto 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. La participación. Y aquí no te dice ni los españoles, ni todos, ni nadie, sino solo los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder a las condiciones de igualdad, a los cargos públicos electorales. 24. La tutela judicial efectiva. Y otra vez vuelvo a decirnos todos. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y de los tribunales en el ejercicio de su derecho e interés elegido, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Todos tenemos derecho a que un juez nos asista. ¿Vale? Todos. La tutela judicial efectiva. Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por ley. Y esto significa a que si en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal te dice que la instrucción de violencia de género la lleva la sección de violencia de género, ese es el juez predeterminado por ley. No te puede coger a ti un juez civil. Si tú has cometido unas lesiones de violencia sobre la mujer, tu caso se instruye por la sección de violencia sobre la mujer. O si has cometido otro ilícito, tiene que ser por el juzgado, por la sección de instrucción. No te puede venir un juez de lo mercantil o un juez de lo civil a coger tu caso. Tiene que ser predeterminado por ley, porque este sabrá y es el que está especializado para este delito en concreto. ¿Vale? Y una pregunta, y en ese caso, no nada que ver con esto, pero ahora no soy yo la duda. En ese caso, el artículo 14 sería uno que era territorial y otro. La competencia es territorial y objetivo. El PIS, ¿no? 14. Claro, el 14 y el 15 bis, porque hay dos tipos de competencia. Está la competencia del territorio y la competencia por materia. O sea, el territorio es quien te corresponde de manera territorial y de manera objetiva es por el objeto, por la materia. Aquí hablamos de dos cosas. Violencia de género es una materia concreta. Y lo que pasa con violencia de género, que no pasa con otras cosas, con otras materias, es que el juez de violencia es del lugar del domicilio de la víctima. Esa es la competencia territorial, que es el 14, en este caso el 15 bis. ¿Vale? Porque todos los delitos es del lugar de comisión. Esa es la norma general.
Cuando lo vi en su día me surgió esa duda. A No eso es sabía. un súper interrogante en todo, ahí te pone todo, juego de todo. ¿Por qué? Porque es el único. Entonces tú vas al domicilio de la víctima, tú no vas al lugar de comisión. El que destruye y luego el juez que va a resolver la causa es donde la víctima tenga su domicilio. Pero lo normal es que los delitos se resuelvan en el lugar de comisión delictiva. Si tú cometes un delito en Las Palmas, tú no vas a ir a Tenerife a que ahí se resuelva. Incluso lleva por partido judicial. Este tema es el más guay. Ojalá podamos dar penal mañana, pero tenemos que dar eso. Primero tenemos que dar la Constitución. Es el juez predestinado por ley a la defensa de la asistencia del letrado a ser informado de la acusación formulada contra ellos a un proceso público sin dilaciones indebidas. Las dilaciones indebidas es que el procedimiento penal o cualquier procedimiento no pueda estar 7 años en el juzgado. Están bastantes años, pero lo ideal es que no esté. Y con toda la garantía a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Artículo 520 de la ley al lado. Derecho del detenido. Otra vez. Es la segunda vez que no los nombran. Derechos del detenido son estos. Y hay más, el 520 nos va a decir cuáles son todos. Vale, eso también lo vamos a tener que saber en el mismo libro. La ley regulará los casos en los que por razón de parentesco o secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos. Y esta es la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Vale? Tú no tienes por qué ir contra tu pareja si tú sabes que tu pareja está cometiendo, tu pareja, ¿vale? Tu marido está cometiendo un ilícito penal, tú puedes no denunciarlo, pero todos los demás estamos obligados a denunciar cuando sabemos la existencia de un ilícito penal o de la comisión de un hecho delictivo. Todos estamos obligados a denunciar, pero hay ciertas personas que no. Los profesionales por razón de su cargo, un médico o un abogado. O la familia, por razón de parentesco, o por razón, o porque es tu marido. ¿Vale? Ahí la ley nos permite callarnos. Se llama bueno, la dispensa también es para no declarar. Es un artículo que nos dice, tú y tú puedes no hacerlo. Igual que los impúberes, o los menores los que no tienen, los que no gozan del uso de su razón. Esas personas no están obligadas a declarar, pero todos los demás, a denunciar, todos los demás sí estamos obligados. El principio de legalidad penal. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. ¿Vale? Este es el principio de legalidad. A ti no te pueden condenar por algo que no está escrito. A ti no te pueden condenar por un hecho o una situación que previamente no está estipulada en la ley de que eso es condenable o que eso es sancionable. ¿Vale? Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Aquí está, donde nos dice en el artículo, la Constitución, que las penas están orientadas hacia la reinserción social. Artículo 25.2. Y no podrán consistir en trabajo forzado. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, en sentido de la pena de la ley penitenciaria. Es decir, si tú estás condenado, si tú cometes un delito que está el que matare a otro, artículo 138, será condenado como reo de homicidio y tendrá una pena de prisión de 10 a 15 años. El fallo condenatorio ya te está limitando tu derecho a la libertad. Te está diciendo que si tú matas a alguien, vas a tener una condena de prisión. Entonces, tú no puedes reivindicar ese derecho porque el fallo condenatorio te está diciendo que te vayas a la cárcel. Tu derecho a la libertad ya va a estar limitado. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y los beneficios para el poder de la seguridad social, así como el acceso a la cultura. Va. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. El juez de lo civil no te puede mandar a la cárcel. ¿Vale? La administración civil, las administraciones públicas, como tú te dejas inmerso en un proceso civil, que es otra materia, es dinero. No te van a mandar a la cárcel. Este punto es súper importante. La administración civil no puede imponer sanción que directo o subsidiariamente implique privación de libertad.
solamente lo puede ser la administración penal. El juez de lo penal es el único que te puede mandar a la cárcel, ¿vale? El juez o la audiencia, pero vamos, que son los jueces de lo penal. El derecho penal, que es el último, es la última ratio del Estado, porque es en las sanciones más gravosas, por los hechos más gravosos, son los únicos que te pueden enviar a prisión, que te pueden quitar la libertad. Ninguna de las materias que rigen el derecho pueden hacerlo, ¿vale? Esta pregunta se ha caído un montón de veces. El artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Los tribunales de honor a día de hoy no existen, ¿vale? Pero la Constitución nos está diciendo que se prohíben todos los tribunales de honor. Te están diciendo que se prohíben en el ámbito de la administración civil y en las organizaciones profesionales. Solo hay, porque luego más adelante, en el Poder Judicial vamos a ver que hay unos tribunales que están totalmente prohibidos. Pero aquí no te está diciendo que esto está totalmente prohibido, te está diciendo que está prohibido en el ámbito de la administración civil y de la organización profesional, pero a día de hoy estos tribunales ya no existen. ¿Vale? Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. No. Que yo diga nada no significa que usted no se lo tenga que mirar, sino que ahora creo que hay artículos más importantes. La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, ¿vale? Y los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo. Este artículo, nada. Hasta los 16 años la enseñanza es obligatoria, ¿vale? 100%. La ESO, todos hemos hecho la ESO, todos sabemos que esto es así. Este derecho viene reconocido en el artículo 27, es lo único que he visto yo por ahí. ¿Dónde está el artículo el derecho a la educación? El artículo 27. Es lo que más he visto. Pero no, de este artículo no he visto mucho más. Artículo 28, súper importante. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. ¿Vale? Y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Los trabajadores, por regla general, tenemos derecho a sindicarnos libremente, pero los militares y los policías no, y los jueces tampoco. ¿Vale? Comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse a su elección. Nada, se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Artículo 28.1, sindicación, y 28.2, huelga. La ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento o los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29, el último artículo de derechos fundamentales, ¿vale? Van del 15 al 29. Todos los españoles tendrán el derecho a la petición individual y colectiva por escrito, en la forma y en los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, otra vez, podrán ejercer este derecho solo y individualmente y con arreglo a su legislación específica. ¿Vale? Otra vez se limita para ellos, para los militares y para los policías. Institutos armados, ahí está la policía. ¿Vale? Y luego, la sección 2 son los derechos y los deberes. Ya no son los derechos fundamentales, sino los derechos y los deberes. Y esto lo voy a leer por encima. ¿Por qué? Porque yo me sabría de memoria del 14 al 29, sí o sí, dónde están, cómo están, qué es lo que tienen. Pero de esto siempre me estudié el título. No fue más allá porque si te van a preguntar algo de esto, van a ser los derechos fundamentales. Eso tú lo tienes que saber de arriba abajo, de arriba abajo. Pero esto son derechos y deberes de los ciudadanos. Con que tengas una idea de dónde están y lo que son, basta, ¿vale? Porque aquí lo importante es lo que acabamos de ver, que están en la sección 2 y que van del artículo 30 al 38, son 8 artículos. El artículo 30 es el servicio militar. Los españoles tienen derecho y deber de defender a España, ¿vale? Y el 30.2 es importante porque es la objeción de conciencia. Cuando los militares pueden dejar de hacer determinadas cosas por su religión, ¿vale? La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las medidas de garantía la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general, no interés público, general, no es lo mismo. Bueno, realmente son sinónimos, pero aquí te está diciendo general y tienes que poner general y te van a preguntar, muchas veces te van a mezclar
orden público, interés general, interés público. Te van a meter esa palabra y tienes que saber que no es lo mismo para la Constitución, ¿vale? Mediante ley podrá regular los deberes de los ciudadanos. En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31, sistemas tributarios, todos contribuirán al sostenimiento del gasto público. El sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en ningún caso es importante. Tendrá alcance confiscatorio. Hacienda no te puede quitar dinero por la cara. No te puede confiscar tus bienes porque sí, tiene que haber un procedimiento detrás, en que tú hayas dejado de pagar algo o que hayas dejado de pagar a ellos. ¿Vale? Pero no puede cogerte y quitar dinero porque sí, ni la administración civil tampoco. Esto es lo que dice aquí. Artículo 32, el matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio y con plena igualdad jurídica. Y este es el artículo básico por el que hoy en día las parejas homosexuales también pueden contraer matrimonio. Porque no te dice el hombre o la mujer, se dice el hombre y la mujer, y no tiene que ser ellos dos. ¿Vale? No tiene por qué ser ellos dos. Y esto es algo que a mí siempre me llamó la atención porque esto es de 1978. Y esto es lo que deja abierto que a día de hoy tengamos plena libertad para que cualquiera se pueda casar, que es algo que me parece que la Constitución ya era bastante, o dejaba abierto temas que había en ese entonces a lo mejor no eran temas con los que se podía dar con tanta libertad. Pues este 32.1 tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Hasta ahí. El artículo 33, propiedad privada, derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada, utilidad pública o interés social. Y aquí te dice utilidad pública o interés social. Ni interés público, ni nada. Interés social, utilidad pública o interés social. Orden político y paz social. Todo esto es súper mezclado, ¿vale? Ponemos al lado artículo 10, orden político y paz social. No es lo mismo que utilidad pública o interés social. Derecho a la fundación, se reconoce el derecho a la fundación para fines de interés general. Artículo 15, el trabajo. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Y esto lo acabamos de ver en el artículo 3, el deber de conocer y el derecho a usar la lengua española. Todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. El deber a trabajar y el derecho al trabajo. Los colegios profesionales, la ley regulará la peculiaridad propia de los reinos jurídicos de los colegios profesionales, su estructura interna y funcionamiento son democráticos. Y esto lo vimos con los partidos políticos y los sindicatos. La estructura es democrática. Y el funcionamiento es libre. Aquí no te dice nada del funcionamiento, pero en el artículo 7 y en el artículo 6 sí nos decía cómo era su funcionamiento y cómo era su actividad. Su actividad era libre y su estructura es democrática. ¿Vale? Y la negociación colectiva, artículo 37. El 38, la libertad de empresa. El capítulo 3, principios rectores. Artículo 39, la familia. Artículo 40, los poderes públicos. 41, seguridad social. 42, trabajadores en el extranjero. 43, salud. Lo mismo, estos son los principios que inspiran las normas del ordenamiento jurídico de los poderes públicos. La familia. Luego te habla el progreso social y económico en el artículo 40. Que realmente el artículo 40, yo no pondría poderes públicos, pondría la renta. ¿Vale? Al lado pondría renta. Lo leo rápido, ¿vale? Los poderes públicos, protección social, el artículo 39, la familia, protección social, económica y jurídica de la familia. Los padres deben prestar asistencia en todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda. Y a lo mejor les parece una locura que ponga dentro o fuera del matrimonio, pero es que antiguamente el Código Civil distinguía a los hijos dentro y fuera del matrimonio. Y ya la Constitución española te dice, mira, todos son hijos. Y todos, cuando son menores, incluso siendo mayor, tú como padre tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo.
El artículo 39 ya da como principio a los poderes públicos y mete a los dos niños. Bueno, a los dos niños, a los niños fuera y dentro del matrimonio. El artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Por eso les dije que pusieran renta. Seguridad y higiene en el trabajo, garantizan el descanso y las vacaciones, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y promoción de los centros adecuados. Esto es para que haya un orden dentro del trabajo, ¿vale? Para que te puedan dar una renta adecuada, el derecho a las vacaciones. Todos estos son principios que informan a los poderes públicos. La seguridad social, artículo 2, trabajadores españoles extranjeros. El Estado velará por ellos, sobre todo para que orienten su política a volver hacia España, ¿vale? 43, la salud, derecho a la protección a la salud. Nosotros aquí tenemos una seguridad social que es gratis. Bueno, gratis. Pero podemos ir al médico sin problema. Aquí el artículo 43 lo establece. 44, cultura. Y 45, medio ambiente, pondría un asterisco. Porque nosotros tenemos, no solo en la Canaria tenemos un grupo que es de medio ambiente, sino porque también tenemos competencia exclusiva en medio ambiente. Y hay algunos jueces del tribunal, por ejemplo, este año había uno especializado en medio ambiente y te pueden meter artículos de su especialidad, ¿vale? Y también tenemos un tema que es de medio ambiente, que está para los últimos temas, que nadie les hace mucho caso, pero yo estas cosas que sé que transporte, medio ambiente, que existen dentro del cuerpo, siempre hay que poner un asterisco porque son súper preguntables. Siempre hay algún miembro del tribunal que si su especialidad es transporte, medio ambiente o menores, cuando le toca hacer su pregunta del tema, te pregunta por eso. Y te puedo preguntar perfectamente dónde está el principio, por dónde informa a la legislación positiva el capítulo 3 a los poderes públicos del tema de medio ambiente. Y todo el mundo lo que pone, pero sabes que es el artículo 45. Bueno, que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como deberá conservarlo. Y esto tiene penas de prisión. Cuando nosotros, por ejemplo, pues nosotros no, cuando alguien coge, se pone un cigarro, lo tira en el monte y prende fuego, es un delito de incendio, pero contra el medio ambiente. ¿Vale? Artículo 46, patrimonio. 47, vivienda. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Artículo 48, juventud. 49, fue la última reforma de la Constitución en 2024. Se cambia disminuidos por discapacitados, ¿vale? Artículo 50, la tercera edad. 51, consumidores y usuarios. Esto lo que te habla es de cómo se protege a través de procedimientos eficaces de seguridad de salud los intereses económicos de los consumidores y los usuarios. Nunca he visto una pregunta de este artículo y del siguiente tampoco. Organizaciones profesionales, tampoco. Y ahora vamos para terminar el tema hoy, al último capítulo que es el de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y el artículo 53. Como mi tía se llama Amparo, siempre me acuerdo de este artículo, el recurso de amparo, ¿no? Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título. ¿Nos acordamos del 121? Título 1, capítulo 2. Vinculan a los poderes públicos, pero no te está hablando de la sección primera, no es 1, 2, 1, sino 1, 2. Aquí entra el artículo 14. ¿Se acuerdan que el artículo 14 está dentro del capítulo, pero no dentro de la sección? Pues yo aquí pondría artículo 14 también, del 14 al 29. Porque te está diciendo título 1, capítulo 2. Es decir, que si yo sufro alguna discriminación, yo puedo interponer el recurso de amparo. ¿Vale? El recurso de amparo es ante el Tribunal Constitucional, no es ante los tribunales ordinarios, sino ya va al Constitucional, que es el tribunal más alto. Primero vas a las instancias inferiores. Tú primero vas al juez de instrucción, luego vas al penal y luego vas al tribunal, y sigue, audiencia, tal, pero luego puedes ir al Tribunal Constitucional si tú ves vulnerados tus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales solo están en el 15 y el 29, pero este artículo
te incluye el 14, ¿vale? Porque te dice título 1, capítulo 2, pero no te habla de la sección. ¿Lo entendimos? Porque esto es una trampa. El artículo 14 no está establecido como un derecho fundamental, pero es un derecho súper importante. Solo por ley, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial y podrá regularse en el ejercicio de tales derechos y libertades. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14. Te lo pone. Y la sección primera del capítulo segundo, aquí sí, pongan al lado, entre paréntesis, del 15 al 29. Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios y subrayados de preferencia y sumaridad. Subrayen esto, porque estos artículos, cuando tú los defiendes ante el juez, son preferentes y sumarios. Vas por delante de los demás porque son derechos fundamentales. Y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. O sea, ¿qué artículos van al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? Del 14 al 29 y el artículo 30 con todos. ¿Vale? Son los artículos por los que van al Tribunal Constitucional, ¿vale? A través de este recurso. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva. Nada, el defensor del pueblo, al artículo 54, súper importante. La ley orgánica del defensor del pueblo es la ley orgánica 3/1981. ¿La tienen? 3/1981. Del 6 de abril. Y lo que tienen que saber del defensor del pueblo es que lo eligen las Cortes Generales por mayoría de 3/5. Eso no está aquí. Es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, ¿vale? Es elegido por las Cortes Generales por mayoría de 3/5. Y este tiene dos adjuntos, el adjunto primero y el adjunto segundo, ¿vale? Que le ayudan en su función. Los adjuntos, y esto es lo que estoy diciendo yo, es lo que pone la ley, pero para que sea el resumen máximo, si no quieren ver la ley, lo más importante, lo eligen las Cortes, mayoría de 3/5, casi todas las mayorías de las elecciones de aquí en adelante, en todos los parámetros del temario, son 3/5. Son mayorías cualificadas, te las pide la propia ley, porque se requiere que 3 de cada 5 personas digan que sí. Su mandato dura 5 años y es el que defiende los derechos fundamentales de las personas y también puede, de alguna manera, inspeccionar la actividad de las administraciones públicas. ¿Vale? Artículo 54 es súper importante la ley orgánica 3/1981 del 6 de abril del defensor del pueblo. También existe un defensor del pueblo europeo, que es lo mismo, pero a escala de la Unión Europea y trabajan juntos. Y el último artículo es la suspensión de los derechos y libertades. Los derechos reconocidos en el artículo 17, 18, 2 y 3, 19, 20, apartado 1, A y D y 5, artículos 21, 28, 2 y artículo 37, 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Existen 3 estados que se pueden interponer en nuestro estado español, que es el estado de alarma, que fue lo que sufrimos nosotros por lo de la pandemia, el estado de excepción, que es lo que pasó, por ejemplo, en Cataluña, y el estado de sitio, que es la guerra. Ahí todavía es muy bueno, hemos llegado en algún momento, pero no vamos a ver. Esto rápido les digo que una ley orgánica podrá determinar la forma, apúntenle, 4/1984, me parece. 81, perdón, de 1 de junio, de los estados de la sección y sitio. 4/1981, de 1 de junio.
una ley orgánica podrá determinar la forma en los casos en los que de forma individual y con necesaria intervención judicial y de acuerdo al control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17.2 y 18.2 y 3 pueden ser suspendidos para determinadas personas. El 18 es el secreto de las comunicaciones y el 17 es la detención preventiva en la relación con las investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas. Bueno. El artículo 116 se lo nombramos aquí porque es el del estado de alarma, sección y sitio, que es el que hace referencia al anterior. Y rápido, aquí es donde en la ley orgánica, la que establece este artículo, ¿vale? Esa que acabamos de decir, es la de este artículo, que si lo dije en el anterior, es en este. El estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros en un plazo máximo de 15 días. Gobierno, 15 días, dando cuenta al Congreso de Diputados. Lo establece el gobierno, le da cuenta al Congreso y en plazo máximo de 15 días, que podrá ser prorrogado, ¿vale? El estado de excepción, otra vez lo declara el gobierno, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización. En el primero avisa, en el segundo necesita la autorización del Congreso. Y el plazo de 30 días, que puede ser prorrogable por otros plazos igual. Y luego el estado de sitio, en este caso ya lo declara la mayoría absoluta del Congreso. Aquí no es el gobierno, sino es el Congreso. Y la propuesta es del gobierno, o sea, es al revés. En los dos primeros lo declara el gobierno, en uno avisa, en el siguiente le pide la autorización y en el último es el Congreso el que lo establece y se lo propone el gobierno. Y este no tiene durabilidad porque es como si estuviésemos en la guerra, ¿vale? No podrá procederse la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de los estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, serán asumidos, o sea, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. La Diputación Permanente son las personas que se encargan de todo lo que tiene que ver con el Estado cuando las Cortes no están reunidas, ¿vale? Nada, ya está. Yo sé que esto es un poco farragoso, pero les digo, mi truco para esto son las tarjetas. Yo con las tarjetas aquí, lo primero que hago es hacer la estructura de la ley y lo hago con todas las leyes. Hago la estructura, cuántos títulos tiene, cuántos artículos tiene, cuántas disposiciones tiene. Porque muchas preguntas te las puedes quitar solo con esto. Pues te puedes preguntar perfectamente cuántos artículos tiene el Estatuto de Autonomía. Bueno, lo preguntaron este año. 202. Ya está. Con esto ya te tienes una pregunta. Y esa pregunta puede tener 70 y para afuera. Aunque no pasó nada porque la reserva y no la pudieron. Pero solo con la estructura de la ley ya tú sabes ante qué estás. Y te puedes quitar muchas preguntas con eso. Luego aquí pongo las características de la propia ley, en este caso la Constitución, cuándo se aprobó, cuándo se ratificó y demás. Por una pregunta justamente no me veis. Es que una pregunta te da el aprobado o te puede dar el suspenso. Y tres también, es decir, yo me quedo fuera de Blas por tres preguntas que nos han quitado. A ver, hay que ver qué pasa con el supuesto, ¿no? Pero de tener un 7,8, perdón, de tener un 8,1, que era lo que tenía, al final me ha bajado un 7,8 porque hay tres preguntas como malas. Están mal y que tú las ves que están mal y ellos te acaban de decir, me da igual. Y esas tres décimas te dejan fuera de plaza. Entonces, hay que estudiar mucho, pero por ejemplo, hay esas cosas que se puedan dentro del procedimiento que son inevitables. Que tres preguntas que tú sabes que están bien y que has estudiado un montón y todo el mundo, lo bueno es que casi todo el mundo las tiene mal. El que las contestó mal las tiene bien y esa persona no tiene más nota que yo, sí sabe que el gobierno se compone por el presidente, los vicepresidentes, en su caso y los ministros, y ellos tuvieron buena de que los que son obligatorios son los vicepresidentes. Y tú dices que no tienes ni idea del temario. Cosas que son muy básicas, porque no las tienes como mal, y por tres décimas te quedas fuera de plaza, o te quedas fuera del proceso, porque todavía no te ha dado el supuesto, pero bueno, el supuesto es otra historia, porque pusieron algo que no tiene mucho sentido.
sigo con esto nada, yo me lo aprendí todo al dedillo, lo único que pongo son los títulos y al lado sí es verdad que con el lápiz pongo lo de todo se garantiza, el artículo 17 pues aquí le puse detención preventiva, todo eso hay que sabérselo. Y luego los recursos también los pongo porque no, el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad no es lo mismo, pero el defensor del pueblo puede poner los dos. Esto ya es para el que le gusta hacer resúmenes, es súper difícil resumir un tema, pero para mí la mejor forma es, o sea, una vez lo estudio, lo subrayo y lo tengo súper claro, si lo puedo poner todo en 4 páginas, chiquititos, yo esto me lo llevo al trabajo y antes de entrar a trabajar en el uno y cuando salgo igual. Y para mí es claro. Las clases, yo mientras hago la comida o me las pongo de fondo y estoy todo el rato con el temario en la cabeza. Y a lo mejor no sabe, no tiene súper claro en qué parte del temario está, pero hay un montón de cosas que me las sé porque las he escuchado tantas veces y las he repetido tantas veces, dígame las sé. Y me salieron en el examen. Entonces, hay que estar con eso todo el rato. A lo mejor esta clase no porque es aburrida, pero la semana que viene vamos a hacer preguntas sobre él, así que échale uno. Y hacemos preguntas porque la forma más importante para estudiar es preguntas, debate y hablarlo. Todo el rato hablarlo. Si tú eres capaz de saber explicar este tema, vas a ser capaz de plasmarlo en un folio. Es verdad que esto no es mucho que explicar, esto hay que sabérselo bien. Cuando tocan otros temas que son más divertidos, y a lo mejor te entretienes más, pero esto es sabérselo de pe a pa. Y si tienen alguna duda, mi teléfono está en el grupo, o me pueden escribir. Trabajo en dos sitios, así que si no contesto rápido, si no van por Nike, que también trabajo por Nike, y por ahí me vuelven loca. Vale. Chicas, ¿por aquí todo bien? Sandra y María, Perfecto. Sí, ¿se, sí, sí, se escuchó bien? sí, la verdad que Sí, sí. perfecto. Vale, pues nada, nos vemos el Y no próximo. gritas tanto, tranquila. Estoy el chillo cuando hablo. No, no, está bien, está bien. Pues nada, nos vemos el lunes. Sí, gracias. Nada, hasta luego. Gracias, chao.